Algo profundo ha estado sucediendo en Estados Unidos, pero no es la historia que la mayoría de la gente cree estar viviendo. Tras los titulares, tras las interminables discusiones en televisión, se esconde una silenciosa transferencia de poder, no político, sino económico. Durante 4 décadas, la riqueza que una vez construyó una clase media amplia y segura ha ido ascendiendo poco a poco hasta que la élite controla lo que el resto apenas puede sobrevivir. No hace falta ser radical para verlo. Incluso las cifras del IRS o el índice de Gini hacen que la verdad sea innegable. La clase media no solo se redujo, sino que se debilitó. Los que se quedaron en el medio han sido golpeados una y otra vez. Primero por la reestructuración económica, luego por una pandemia que les quitó la sensación de seguridad, seguida por una inflación que sigue desgarrando sus salarios. Además, han visto a Estados Unidos tambalearse en el extranjero, perdiendo en Vietnam, Irak, Afganistán y ahora luchando en Ucrania. Cada derrota erosiona la historia que a los estadounidenses les contaron desde su nacimiento, que esta es la nación excepcional, la invencible. Pero cuando los salarios se congelan y las deudas aumentan mientras las guerras terminan en retirada, la gente empieza a dudar de todo lo que les enseñaron, y ese tipo de duda es peligrosa. La historia recuerda lo que sucede cuando una clase trabajadora enojada y humillada no ve salida. Alemania, en la década de 1930, lo aprendió a las malas. No todos los trabajadores apoyaron el fascismo, pero suficientes lo hicieron como para destruir la democracia del país. Esa comparación debería estremecer a los estadounidenses hoy, porque el mismo cóctel de frustración y traición se está gestando de nuevo. Los titulares de esta mañana lo dejan claro. Una administración recién empoderada anuncia su intención de purgar la ideología antiamericana de las instituciones nacionales. Un lenguaje que evoca la casa de brujas de McCarthy en la década de 1950. En aquel entonces, las actividades antiamericanas significaban que escritores, profesores y artistas eran expulsados de sus trabajos. Charlie Chaplin, Bertolt Brecht y muchos otros huyeron del país. Nos prometimos que nunca volvería a ocurrir. Sin embargo, aquí estamos repitiendo el mismo miedo con una nueva apariencia. Lo que se está desarrollando no es solo nostalgia del pasado, es un síntoma de decadencia. Cuando una sociedad pierde la fe en sus propias ideas, busca enemigos en lugar de respuestas. Y el pueblo estadounidense, al que durante generaciones se le ha dicho que su sistema era la cumbre de la libertad, no puede aceptar la idea de que se está desmoronando. Permítanme explicarles por qué este momento es tan importante y por qué deberían prestarle atención. Durante la mayor parte del siglo XX, Estados Unidos se mantuvo solo. Tras la Segunda Guerra Mundial, controlaba la mitad de la riqueza mundial y no tenía rivales reales. Rusia, incluso en su apogeo soviético, nunca fue un rival económico comparable. Su Producto Interno Bruto siempre ha sido una fracción del de Estados Unidos, pero China es diferente. Con una economía casi del tamaño de Estados Unidos, es el primer rival real en un siglo. Juntos, China y Rusia representan un cambio que los estadounidenses aún se niegan a ver con claridad. He dedicado mi vida a estudiar los sistemas económicos y puedo decirles con certeza que la ironía es que el capitalismo siempre se ha adaptado para sobrevivir. Tras la crisis de 1929, el gobierno intervino para salvar a la industria privada mediante una intervención masiva, prueba de que la teoría del laissez-faire era un mito incluso entonces. Tras la Segunda Guerra Mundial, el péndulo volvió a oscilar y los mercados recuperaron el control. La generación actual ha vivido ese cambio, viendo cómo la desregulación y la privatización reemplazaban la responsabilidad social. El populismo de Trump paradójicamente podría marcar el fin de esa era. El gobierno vuelve a intervenir, pero con un propósito muy diferente. Para ver cuánto hemos avanzado, comparemos las múltiples facetas del capitalismo. En sus inicios se basaba en un gobierno mínimo y una propiedad privada pura. Luego llegó el capitalismo keynesiano, donde el Estado amortiguó los embates de la depresión. En el norte de Europa,
evolucionó de nuevo hacia el llamado modelo escandinavo: impuestos elevados, protección social, pero control privado de la industria. La Unión Soviética se proclamaba socialista, pero simplemente sustituyó a los jefes privados por los estatales. Los trabajadores seguían siendo empleados a las órdenes de unos pocos en la cima. Esa jerarquía, un pequeño grupo gobernante que controla el trabajo de muchos, es la esencia del capitalismo, sin importar quién sea el jefe, y por eso el modelo chino es tan revelador. No es capitalismo puro ni socialismo de Estado, sino un híbrido, mitad impulsado por el mercado, mitad controlado por el gobierno, disciplinado por un poderoso partido comunista. En tan solo unas décadas, esa fórmula sacó a cientos de millones de personas de la pobreza más rápido que cualquier sistema anterior. Al igual que las monarquías que perfeccionaron el feudalismo antes de su colapso, China podría ser la versión más eficiente y posiblemente la última del capitalismo. Su éxito no fue ideológico, sino práctico. Para China, el verdadero enemigo no era el capitalismo, sino la pobreza. Tras un siglo de humillación, sus líderes decidieron elevar el nivel de vida del país, independientemente de la combinación de poder privado o público que requiriera. Al equilibrar la iniciativa privada bajo la dirección del Estado, lograron lo que siglos de predicación occidental jamás lograron: un amplio progreso material. Hoy en 2025 los resultados hablan por sí solos. Europa, antaño el corazón tecnológico del mundo, se ha quedado atrás. Las innovaciones de vanguardia, desde los teléfonos inteligentes hasta los vehículos eléctricos, ahora provienen de Estados Unidos o China. Europa no produce ninguno de los gigantes globales que definen esta era. Consideremos el caso de BYD, el fabricante chino de coches eléctricos. Sus vehículos superan a muchos modelos occidentales y cuestan mucho menos, pero los estadounidenses no pueden comprarlos porque los aranceles hacen que un coche de $30.000 cueste $60.000 después de impuestos de importación. Esas barreras, impuestas primero con Trump y ampliadas con Biden, se venden como protección, pero en realidad son desesperación, una forma de esconderse de la competencia en lugar de enfrentarse a ella. Incluso Warren Buffett, el legendario inversor estadounidense, posee una gran participación en BYD. Hace años que vio la señal de alarma: las ganancias irán donde se encuentre la innovación, no donde la ideología la prohíba. Sin embargo, Washington se aferra a los reflejos de la Guerra Fría, actuando como si los aranceles pudieran detener el tiempo. Es una estrategia que revela debilidad, no fuerza. Y déjenme decirles algo: la debilidad que se disfraza de fortaleza es la más peligrosa de todas, porque impide que una nación reconozca sus problemas reales. Ambas naciones, China en ascenso, Estados Unidos tambaleándose, se enfrentan ahora a un punto de inflexión. Para Estados Unidos, el desafío no es solo perder terreno económico, es enfrentarse a lo que la Europa feudal descubrió hace siglos: todo sistema alcanza su apogeo y luego sus contradicciones lo desgarran. Los reyes franceses que construyeron Versalles acabaron con su dinastía en la guillotina, no por una invasión extranjera, sino porque el orden social que perfeccionaron ya no podía sostenerse. El capitalismo podría estar acercándose a su propio momento Versalles. Y ¿qué viene después? Incluso China, a pesar de todo su éxito, sabe que su modelo conlleva contradicciones internas, deuda, desigualdad y presión ambiental. La pregunta es si la humanidad podrá finalmente aprender la lección que Karl Marx intentó enseñar hace más de 150 años, que la estructura de producción en sí, no solo su gestión, determina el destino de una sociedad. Ahora, antes de seguir, quiero hacerles una pausa reflexiva. ¿Desde dónde nos ves? ¿Hay en tu ciudad una cooperativa? ¿Alguna vez trabajaste en un lugar donde sintieras que tus ideas importaban? Déjanos tu experiencia en los comentarios, porque cada historia cuenta. Y si aún no lo has hecho, es el momento perfecto para suscribirte a este canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que sienta que el sistema ya no lo representa. Necesitamos construir una comunidad que no solo mire lo que pasa,
sino que entienda de dónde viene y hacia dónde puede ir. Seguimos en esto. Juntos. No hay revolución sin primero un silencio incómodo, un escalofrío colectivo que recorre las calles, las casas y los corazones de quienes ya no creen en las promesas rotas de seguridad, progreso y justicia. Ese silencio no es ausencia, es el sonido del hielo quebrándose bajo los pies de un imperio que sigue caminando como si la tierra no estuviera desmoronándose. Lo que estamos viendo no es el colapso repentino de un sistema, sino el estertor prolongado de uno que se niega a morir con dignidad, que en vez de transformarse se contrae, se endurece, se vuelve autoritario, incluso en su propia decadencia. Las instituciones que alguna vez simbolizaron autonomía y equilibrio, la prensa, el sistema judicial, el Congreso, ya no funcionan como contrapesos, sino como escenarios donde se recrea una pantomima de democracia. Las elecciones se celebran, sí, pero con menos participación que los concursos de belleza estudiantiles. Los discursos se multiplican, pero sin contenido, como ruido blanco disfrazado de debate. La gente ya no se pregunta si el sistema es justo, sino si es aún capaz de funcionar. Y en esa pregunta, mínima y profunda a la vez, se esconde el inicio de algo nuevo, algo inevitable. Porque cuando el capital deja de crear riqueza y solo se dedica a redistribuirla entre los ya ricos, cuando el trabajo deja de ser digno y se convierte en una lotería de precariedad, cuando las escuelas, los hospitales, los puentes y los trenes son peores año tras año, no es falta de recursos lo que falla, es falta de voluntad política, falta de un proyecto colectivo, y ese vacío inmenso entre lo que es y lo que debería ser, es el terreno fértil donde crecen tanto el fascismo como el socialismo, no por ideología, sino por necesidad. No es que la gente elija voluntariamente la opresión, es que tras décadas de abandono, cualquier cosa que parezca orden, estabilidad o propósito se convierte en un imán, incluso si lleva uniforme militar o discursos autoritarios. Miremos ahora más de cerca lo que pasa en las fábricas, porque ahí, en los lugares donde se produce valor real, se está escribiendo el futuro sin que nadie lo note. En Estados Unidos, después de años de desinversión, de trasladar líneas de producción a países más baratos, ahora se anuncian cientos de nuevas plantas de semiconductores, baterías, acero verde, como si el espíritu industrial hubiera renacido. Pero lo que no dicen los comunicados de prensa es que muchas de esas fábricas no están siendo construidas por capital estadounidense, sino con tecnología, inversión y experiencia china. No lo dicen porque suena a derrota, a dependencia del enemigo declarado, pero es la realidad. Incluso en la reconstrucción, Estados Unidos depende del sistema que dice estar combatiendo. No es hipocresía, es supervivencia. Y mientras tanto, en Shenzhen, en Hangzhou, en Chengdu, las ciudades chinas avanzan a un ritmo que Europa ni siquiera percibe, no solo en trenes magnéticos o satélites, sino en educación básica, en acceso a servicios médicos, en eficiencia logística. Lo hacen no porque el Partido Comunista sea más sabio, sino porque su legitimidad depende de resultados, no de discursos. Si el sistema no mejora las vidas, pierde autoridad. Y en este sentido China es brutalmente pragmática. Si el capitalismo salva al sistema, se usa el capitalismo. Si el control estatal lo fortalece, se aprieta el control. El dogma no importa. Aquí, en Occidente, seguimos discutiendo si el capitalismo es bueno o malo como si fuera una religión, como si no hubiera sido siempre una herramienta, no un credo. Mientras discutimos, China se mueve, y no solo China. Vietnam, Indonesia, Bangladesh, incluso Argentina y Chile están experimentando con mezclas nuevas, modelos híbridos donde el Estado no es un simple regulador, sino un actor directo en la inversión estratégica. No es estatismo del siglo XX, es planificación industrial moderna, y cuando esos países producen más coches eléctricos, más paneles solares, más chips baratos y eficientes, no lo hacen para desafiar a Estados Unidos ideológicamente, sino porque están resolviendo problemas reales, empleo, energía, seguridad nacional, y al hacerlo, erosionan el monopolio tecnológico que Occidente creyó eterno.
El mito del progreso occidental, ese relato de superioridad moral y técnica que justificó el colonialismo, las guerras y el saqueo, ya no convence ni a sus propios ciudadanos. Los jóvenes en Francia, en Suecia, en California no sueñan con ir a Harvard o Oxford como antes, sino con aprender chino, con trabajar en Shanghái, con entender cómo una ciudad de 20 millones de personas puede tener metro limpio, internet en todos lados y crímenes violentos por debajo de los índices de Boston. No es admiración ciega, es realismo. Y ese realismo es precisamente lo que asusta a las élites tradicionales, que el pueblo empiece a ver que otra forma de vivir es posible, incluso si no es perfecta. El miedo no viene de China, viene de la posibilidad de que tengamos razones para dejar de creer en lo que nos vendieron toda la vida. Por eso se ataca a los que lo dicen, por eso se ridiculiza a quien habla de cooperativas, de banco público, de vivienda como derecho, porque hablar de alternativas es, en este momento, un acto revolucionario, no violento, pero profundamente subversivo, porque pone en duda el fundamentalismo del mercado, ese dogma que dice que no hay elecciones, que esto es todo lo que existe. Pero hay elecciones. Siempre las hubo. En los años 50, Estados Unidos construyó la autopista interestatal, un proyecto masivo financiado con impuestos, gestionado por el Estado, que permitió el auge del comercio, de las ciudades dormitorio, de la clase media blanca. Luego, en los 90, todo eso se deshizo. Se privatizaron aeropuertos, se liquidaron líneas de tren, se desregularon las finanzas, fueron decisiones, no leyes naturales. Y ahora, cuando se anuncia el regreso de la inversión estatal, no es un milagro, es el reconocimiento de que el capitalismo puro fracasó en proveer lo básico. La infraestructura se cae, la red eléctrica es vulnerable, las ciudades se inundan porque no se construyeron sistemas de drenaje, no por falta de dinero, sino por falta de visión colectiva. El dinero existe, está en los bolsillos de los multimillonarios, en los fondos de inversión que compran viviendas para alquilarlas a precios inalcanzables. Pero no se usa porque quien controla el dinero no lo necesita para vivir y no le preocupa que los demás no puedan hacerlo. Esa es la crisis real, no la escasez, sino la distribución del poder. Y en este contexto, las protestas no vienen solo por hambre o desempleo, sino por humillación, porque ser ciudadano ya no garantiza dignidad, porque trabajar 60 horas a la semana y seguir sin poder pagar un apartamento, un seguro médico o una educación básica es una burla directa al mito del trabajo duro. Es ahí donde nace el descontento más peligroso, el que no se calma con un aumento del salario mínimo, porque ya no cree en el sistema que se lo concede. Y cuando ese descontento encuentra voz, cuando encuentra organización, cuando encuentra símbolos claros de traición, los lobbies, los bancos rescatados, los políticos que pasan de oficina a contrato millonario en Wall Street, entonces el sistema democrático empieza a parecer una farsa. Y las soluciones extremas dejan de ser impensables. No porque la gente sea radical, sino porque el centro se ha desvanecido como arena entre los dedos. Lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos no es un momento aislado, es la suma de décadas de decisiones que priorizaron las ganancias sobre la sostenibilidad humana. No fue un accidente, fue un diseño: desregular, privatizar, desfinanciar lo público, deslegitimar al Estado, y luego, cuando todo esté roto, decir que el Estado es ineficiente, un círculo vicioso perfecto, y en medio de eso, la guerra, no una sola, sino varias, simultáneas, frías y calientes. La guerra comercial con China, la guerra energética en Europa, la guerra de influencia en África y América Latina. Pero también hay una guerra interna silenciosa contra la propia población, la guerra contra los derechos laborales, contra el aborto, contra la educación crítica, contra la memoria histórica. Es una guerra de narrativas, donde se intenta convencer a la gente de que el problema no es la estructura del sistema, sino los otros, los inmigrantes, los negros, los LGBTQ+, los que piensan distinto. Es la salida más fácil, transformar la rabia contra arriba en odio contra al lado.
Pero eso no resuelve la deuda creciente, no baja el precio de la insulina, no reconstruye los barrios olvidados, solo retrasa el momento de la verdad. Y ese momento se acerca. Porque no se puede mantener una máquina de desigualdad durante décadas sin que explote. Y cuando explote, no será con un solo evento, sino con una serie de colapsos interconectados, energéticos, financieros, climáticos, sociales. Ya estamos viendo los primeros temblores, incendios que queman ciudades enteras mientras los ricos evacuan en helicóptero, inundaciones que arrasan granjas mientras los políticos debaten si el cambio climático existe, mercados que se derrumban tras un tuit mientras millones pierden sus ahorros y nadie va a la cárcel. Esto no es falla del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado para proteger a los que están arriba, a cualquier costo. Pero los que están abajo ya no están dispuestos a pagar ese costo. No necesitan un programa político completo, no necesitan Marx ni Milton Friedman, solo necesitan vivir con dignidad, y cuando el sistema no se lo permite, empiezan a buscar fuera de él. Cooperativas de energía solar en Texas, granjas urbanas en Detroit, bancos comunitarios en Oakland, asambleas vecinales en Chicago, son pequeños actos de Texas. Resistencia económica, sí, pero también son semillas, porque enseñan algo poderoso, que no necesitas pedir permiso al sistema para empezar a solucionar tus problemas. Que la autogestión no es un sueño, es una necesidad. Y que cada persona que cultiva su propia comida, que genera su propia electricidad, que participa en una asamblea de inquilinos, está practicando una forma diferente de poder. No es anarquía, es democracia radical. Y es ahí, en los márgenes, donde quizás se esté gestando lo que viene después. No un nuevo imperio, no una nueva ideología totalitaria, sino una red descentralizada de comunidades que, a su manera, se autoabastecen, deciden y cuidan. No será perfecta, tendrá errores, conflictos, limitaciones, pero será, al menos, una forma de vivir que no depende de la explotación de otros. Y mientras tanto, el mundo sigue girando. China sigue lanzando satélites, invirtiendo en energía limpia, construyendo ciudades e inteligencia artificial. Europa sigue debatiendo si es occidental o no, si debe militarizarse o desarmarse, sin decidirse por nada. Estados Unidos sigue gastando más en defensa que los siguientes 10 países juntos, mientras sus escuelas se caen y sus hospitales demandan pagos anticipados. Y en medio de todo eso, usted, tú, que estás viendo esto, tienes una pregunta que hacerse no a mí, sino a ti mismo. ¿Qué parte de este futuro quieres construir? Porque nadie lo hará por ti. Ni el presidente, ni el CEO, ni el partido político. La historia no avanza por voluntad de las élites, avanza cuando la gente común, cansada de esperar, empieza a actuar. Y cada acción, por pequeña que sea, es una grieta en el muro, una grieta que puede convertirse en puerta. Y si estás leyendo esto, si estás escuchando, ya estás adentro, no estás solo. El aire está cargado, no solo de palabras, sino de decisiones que se acumulan en la sombra, como nubes antes de una tormenta que nadie quiere nombrar. No es miedo lo que flota en los pasillos del Capitolio, ni en las salas de juntas de Silicon Valley, ni en los hogares de Ohio, donde los padres revisan por tercera vez la cuenta del supermercado antes de pagar. Es la conciencia, lenta y dolorosa, de que algo que se dio por sentado durante tanto tiempo, la estabilidad, el progreso, la promesa de que cada generación tendría más que la anterior, ha dejado de ser verdadero, y cuando esa promesa se rompe, no estalla de inmediato, no cae como un edificio en ruinas, sino que se pudre por dentro, gota a gota, día a día, mientras el exterior sigue sonriendo, sigue prometiendo, sigue diciendo que todo está bajo control, pero no lo está. El sistema no se ha colapsado, aún no, pero ya no respira con naturalidad, se mantiene con máquinas, con estímulos, con deuda, con represión encubierta, con una narrativa que se repite cada vez más fuerte porque teme ser desmentida por el silencio. La clase media, ese pilar ficticio que una vez sostuvo el sueño americano, ha sido despojada de su sustancia,
no vive en casas pagadas, sino en alquileres que devoran la mitad del salario, no posee coches, sino contratos de leasing que la atan a pagos interminables, no ahorra, sino que sobrevive de préstamo en préstamo, de bono en bono, de promesa en promesa, y mientras ellos se agrietan, el capital se ha convertido en una fuerza extraterritorial, sin patria, sin lealtad, sin necesidad de rendir cuentas a nadie más que a sus propios algoritmos. Las corporaciones más grandes del mundo ya no miden su éxito por empleos creados ni bienes producidos, sino por acciones recompradas, por márgenes de ganancia, por precios de mercado inflados hasta lo insostenible. Wall Street celebra cuando una empresa despide, cuando cierra fábricas, cuando externaliza, porque eso significa más eficiencia, más control, más dinero en manos de los que ya tenían demasiado, y desde allí, desde las torres de vidrio que dominan el horizonte, se mira hacia abajo, no con culpa, sino con indiferencia. No es maldad, dicen, es simple mercado, pero el mercado no come, no duerme, no sufre, y los humanos sí. Y cuando millones de humanos comienzan a sentir que el juego está arreglado, que las reglas cambiaron mientras no miraban, que los premios están en manos de los que no los ganaron con trabajo sino con conexiones, con herencias, con corrupción disfrazada de legalidad, entonces el terreno se vuelve inestable, porque la paciencia de los oprimidos no tiene un límite cronológico, tiene un límite emocional, un punto de rotura que no se anuncia. Y cuando llega, no llega con diálogos, con discursos, con elecciones, llega con una ráfaga de violencia simbólica que se convierte en real, con manifestaciones que no son protestas, sino gritos de un sistema nervioso colectivo que ya no puede soportar más presión. Estados Unidos no está en guerra con China en el sentido tradicional, pero está en guerra consigo mismo, entre lo que fue y lo que quiere ser, entre lo que necesita y lo que teme, entre la ilusión del poder infinito y la realidad de un imperio que sangra recursos, atención, legitimidad. China no invadió ningún territorio, pero está conquistando el futuro, con infraestructura, con energía limpia, con redes de comunicación, con acuerdos silenciosos que expanden su influencia, mientras Occidente se queda discutiendo sobre si las ideas que nacieron en el siglo XVIII siguen siendo útiles en el XXII. Y aquí está el drama más profundo. No se trata de quién tiene el ejército más grande, sino de quién puede ofrecer una narrativa creíble sobre el mañana. Porque el poder, al final, no es el que dispara primero, es el que convence de que su historia vale la pena vivirla. Hoy, millones en África, en Asia, en América Latina miran hacia Beijing no porque adoren su sistema, sino porque por primera vez en décadas alguien les ofrece algo real, carreteras, hospitales, energía, educación, sin tener que poner de rodillas ante un banco internacional o vender su soberanía a cambio de migajas. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue respondiendo con sanciones, con miedo, con más guerra, como si el mundo pudiera ser detenido con un veto. Pero el mundo no se detiene, sigue moviéndose, y cada vez que Washington cierra una puerta, China abre 10. No con propaganda efusiva, sino con contratos, con trenes de alta velocidad, con puertos, con satélites. La hegemonía no se gana con discursos en las Naciones Unidas, se gana con la presencia constante, con la utilidad práctica. El capitalismo occidental se creyó invencible porque se confundió a sí mismo con la libertad, pero no hay libertad en la precariedad, no hay democracia cuando las elecciones se compran, no hay justicia cuando la ley defiende más a quienes la pagan que a quienes la necesitan. Y ahora, cuando las generaciones más jóvenes levantan la cabeza y preguntan, ¿todo esto para qué? Cuando los jóvenes de 20 y 30 años nacidos en una economía de plataformas, de rentas impagables, de trabajos precarios que no garantizan ni salud ni futuro, comienzan a cuestionar si el sistema no está solo desgastado, sino fundamentalmente malo, entonces el pánico se instala en los de arriba. No es una revolución armada, no es un levantamiento colectivo, es algo peor para el poder, una pérdida de fe,
porque si el sistema ya no parece justo, ni posible, ni deseable, entonces las personas dejarán de obedecer, no por rebeldía, sino por cansancio. Y cuando eso sucede, el poder pierde su fuerza más grande, la obediencia voluntaria. Entonces se vuelve violento, represivo, defensivo, y en ese momento ya no gobierna con legitimidad, gobierna con miedo, y el miedo, como cualquier droga, requiere dosis cada vez más altas para funcionar. Por eso vemos cómo se expanden las leyes contra las protestas, cómo se militarizan las calles, cómo se sataniza el desacuerdo bajo la etiqueta de subversivo, antipatriótico, antiamericano. Es la misma táctica de siempre, transformar la crítica en traición, disfrazar el control como seguridad, presentar la supervivencia como privilegio. Pero el pueblo no es tonto, no todos, no siempre. Y mientras más se insiste en que todo está bien, más evidente se vuelve que algo no lo está. La verdad no necesita ser proclamada, se filtra. A través de los precios, a través del estrés, a través del silencio en las cenas familiares, cuando nadie sabe qué decir sobre el futuro. Lo que está en juego no es solo la economía, no es solo la geopolítica, es la posibilidad de creer en algo colectivo, en una sociedad, en una comunidad, en un destino compartido. Cuando eso se pierde, lo único que queda es el individuo aislado, compitiendo contra todos, viendo al otro no como un aliado, sino como una amenaza. Y en ese vacío florecen el autoritarismo, el odio, la desesperación, porque sin una historia común, sin esperanza, las personas buscan consuelo en la certeza, aunque esa certeza sea una mentira cómoda, pero la mentira, por muy bien envuelta que esté, no alimenta, no cura, no construye hogares, solo posterga el despertar, y ese despertar, cuando llegue, no será suave. No será negociado en salones de mármol, no será mediado por intereses, será brutal, directo, colectivo, porque la historia no perdona a los que se creyeron eternos. Y si hay una lección que el siglo XX no logró enseñar al siglo XXI, es que los imperios no caen por invasiones, caen por dentro, por el peso de sus contradicciones, por la negación de su realidad, por la ilusión de que el privilegio es mérito y que el poder es derecho. El sistema actual no puede reformarse desde dentro, porque quienes lo controlan no tienen interés en cambiarlo, solo en perpetuarlo. Pero el cambio no viene desde arriba, nunca ha venido, viene desde abajo, desde los márgenes, desde los excluidos, desde los cansados, desde los que ya no tienen nada que perder, y cuando ese momento llegue, no habrá advertencias, solo el sonido del suelo quebrándose bajo los pies de quienes pensaron que estaban sobre roca.